Hola, hola. Hola, buenas, ¿cómo están? Hola. Le ponemos en la silla, ¿Cómo estás? Eso, así me gusta, que me dé la mano. Bien. ¿Cómo? Ay, que se llevaron besos en la mano. Yo le doy un beso a usted, usted es un valiente, hermano. Ay, qué Ya cosita. salió el muchacho. Y la cámara, vean, para que lo vean ahí en la cámara, que aquí está un valiente. Amigas y amigos televidentes, esta historia que les vamos a contar a continuación está llena de todo, ¿no? De dolor, de sufrimiento, pero también de esperanza, de esas cosas que pasan en la vida y que a veces uno no entiende y no tiene explicación. Hoy estamos aquí en la casa de Diana Solís y de Felipe. Recordarán ustedes que informamos de un niño que lamentablemente tuvo un accidente con una batuta de esas que se usan en las, ¿cómo se llama? En los desfiles. Estuvo 9 meses en el hospital, pero hoy está aquí con nosotros y me reconoció cuando llegué. ¿Cómo me llamo yo, Felipe? Henry. Cuénteme, Felipe. Henry Díaz. Henry Díaz. Para que se acuerde el apellido. Se recuerda de todo. Y eso me encanta, Felipe. Y le voy a decir en tele, ahora sí, sos un valiente. Muchas gracias. No, perdón. Vamos a poner ese canal. ¿Qué es lo que dice? Es que... Prende el tele para yo ahora lo ponemos. Ahora cuando nosotros sacamos al aire le encendemos el tele para que usted se vea y no bueno. Felipe, cuénteme, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Sí. Sí. ¿Cómo fue todo? ¿Usted recuerda algo del accidente o no? Sí. Sí. Iba corriendo con una batuta en la mano y me resbalé y me caí y me atravesé la varilla en la cabecita. En la cabecita. Mira, aquí tengo donde me salió la varilla. Y te dolía mucho. Demasiadísimo. Demasiadísimo. ¿Y recuerda todo el tiempo que estuviste en el hospital? Sí. Hice muy buenos amigos en el hospital. Ajá, hizo muy buenos amigos. Hola. Otra se llama Beth. Mándemele un saludo a Betty y Ana. Me imagino que eran enfermeras o compañeras de... Hermanos y enfermeros. ¿Eran compañeras o enfermeras? Hermanos y enfermeros. Eran enfermeras. Betty, salúdelas ahí. Betty y Ana, ahí en la cámara. Betty. La cámara ahí. Betty y Ana. Betty y Ana. Eso. La China. Lo chinearon mucho, la China. Qué dicha, Felipe. ¿Sí o no? ¿Cuántas operaciones me le hicieron? Cuente. No sé. ¿Cuántas, no? ¿Cuánta, mami? Llegó a tener 15. 15 cirugías. Una puña. ¿Y cómo te sientes? Usted todos los días le pone ganas porque usted tiene que volver a caminar. Sí. Sí. No, hombre, ya puedo caminar. ¿Ya puede? Sí. Vas a ver que sí, Dios es grande, despidámosle a Dios. Ya casi, poco a poco, no hay prisa, ¿verdad? Sí, niño. ¿Cuántos años tiene Felipe? 13. 13. Vamos, 14 ahorita el 19 de agosto. Ay, pero eso me encanta, que tiene la mente pero brillante, Felipe. Usted siempre fue muy inteligente. la cruz. ¿La cruz? En la frente. En la frente. Bueno, hágame la cruz en la frente. A ver, que me gusta que mueva la mano. Hágame la cruz aquí, ¿no? ¿A ti? ahorita llamamos a la camarógrafa que se le haga. Gracias. Prepara un besito. ahorita, no, dame un besito. Yo también. Eres un valiente. Bueno, este es Felipe. Así está. Ahora conversamos con Diana. Ahorita volvemos con usted, Felipe. Yo quiero que me cante como cantaba antes, ¿verdad? Ahorita Sí, uno de los Tigres del Norte. Sí. Sí, ahorita la cantamos. Pedro y Pablo eran Sí. amigos. Y amigos Inseparables. quedaron abandonados cuando murieron sus padres. Pedro el mayor decía que a Pablo no. Ay, qué cosa más hermosa, de verdad. Trae una botellita. Sí. Vamos a hablar con su mamá, ¿le parece? Sí. Bueno, Diana Solís. Qué duro. Yo no me puedo imaginar, ¿verdad? Y usted me cuenta lo que usted quiere, ¿verdad? Tampoco quiero romper la intimidad de lo que ha sido esto porque desde el momento fue un susto increíble. Yo no me, vea, desde que me dieron la noticia y que grabamos nosotros la ambulancia pasando por el centro de San Vito, no podía imaginarme yo la impresión. ¿Cómo fue? Porque uno no se explica, la gente dice, pero ¿cómo una batuta? Bueno, yo trabajo cerca de Potrero Grande. ¿Así? Y yo estaba allá. Ay, no, todavía le avisaron de la... Sí. Cuando mi papá me llamó, pero yo pensé que me estaba dando una broma. No lo creía jamás pensé que fuera cierto. Porque él me dijo, Luis Felipe tuvo un accidente. Pero yo pensé, se cayó, se quebró una pierna, la mano, algo, cualquier cosa menos eso, jamás.
Y ya cuando me dijo, mi hermana estaba con mi papá, porque yo no le creía a él, yo no le creía. De hecho que hasta me enojé y le dije, eso no son para dar bromas, eso no es para dar bromas. Me dice que yo no le estoy dando una broma. Entonces fue cuando me pasó a mi hermana y mi hermana me dijo, sí, Diana, sí es cierto. Y desde ese momento, o sea, yo no paré de llorar. Y gracias a una compañera de trabajo me dice, Diana, no se preocupe, yo la llevo al hospital. No. Y íbamos de camino a San Vito, al hospital. Yo no sabía nada, bueno, ya estaba en el hospital. Cuando llegué, no me dejaron verlo. Entonces, porque él ya iba para Pérez Celedón, ya lo tenían sedado y todo. Pero igual yo quería verlo porque yo quería decirle que lo amaba y todo, porque yo no sabía la condición de él, ni sabía si iba a llegar a Pérez Celedón o qué, ¿verdad? Entonces, en eso me dice el chofer de la ambulancia, váyase adelante y nos esperan en Pérez Celedón, dice, porque yo aquí voy código rojo, a mí nada me para. Y íbamos por Buenos Aires, cuando yo iba con mi sobrino y mi hermana, pasó la ambulancia, y yo sentí que me arrancaron el alma, porque yo dije, esa ambulancia va a todo lo que le da y saber que mi hijo es el que va ahí en condición sumamente delicada. Entonces, bueno, yo sentí que me morí en ese momento. Cuando llegué al hospital, me dice el doctor, no, Luis Felipe ya está en cirugía. Esa cirugía dura como de 8 a 10 horas, me dice, mejor vaya a descanse. Entonces me fui para donde una tía, no dormí nada. Y como a las 5 de la mañana llegué al hospital y ya iba saliendo de cirugía, estaba en cuidados intensivos. Cuando yo llegué a cuidados intensivos, o sea, jamás ni nunca. O sea, cuando yo me fui de aquí el lunes en la madrugada, él estaba sano y normal. Cuando yo llegué y la próxima vez que lo volví a ver, fue en cuidados intensivos. Ahorita ya me dio mucho. Estaba irreconocible, ¿verdad? Porque tenía vendas, bueno, la cabeza de él estaba toda vendada. Y máquinas, mangueras por todo lado, estaba en un coma inducido. Y después, bueno, nadie me dio razones de Luis Felipe, ¿verdad? Entonces, eso fue el viernes en la mañana. El sábado en la tarde, cuando yo llegué a visitarlo otra vez, me dicen, no, Luis Felipe está en cirugía. Tuvieron que hacerle una cirugía de urgencia. Entonces, porque el cerebro se estaba inflamando muchísimo y estaba causando muchísima presión, entonces tuvieron que quitarle la mitad del cráneo. Me dice, después de la cirugía los doctores van a hablar con ustedes. Por eso no jueguen con cosas peligrosas, porque es muy malo. Muy buen mensaje, Felipe. Sí. No hay que jugar con cosas peligrosas. Muy peligroso. Después de la cirugía, los doctores nos llamaron, que el neurocirujano que a él lo atendió, y nos dijo que... Yo le dieron un cuchillo, Menos un cuchillo, Dios guarde. Sí, pues eso pasó con una batuta, imagínese. Sí. Que era que no tenía la parte, perdón que le interrumpa. No tenía el tapón. No. Y hasta un día de estos me di cuenta que fue que esas batutas fueron hechas en el colegio. Y las cortaron con, no sé el nombre, con qué aparato, pero quedaron sumamente filosas. Con un esmedril. Sí. Entonces, eso provocó a que entrara más fácil. Sí. Porque tenía mucho filo. Y no tenía el taponcito. No tenía el tapón. Sí, porque nadie se explicaba. Una batuta. La gente no le cabía. No había como una batuta. ¿Verdad? Dichosamente, cuando usted llega y lo ve, ya la habían sacado. Sí. Porque eso hubiera sido terrible. Sí. A abuelo sí le tocó abuelo y eso verlo. Y a mis dos papás les tocó verlo. Ajá. Y cuando los doctores hablaron con nosotros, nos dijeron, prepárense porque no hay esperanzas, ¿verdad? No había esperanzas. Y si él sobrevive, va a quedar como un vegetal. Fue lo que nos dijeron. Entonces, de ahí ese momento es como la peor noticia que le pueden dar a uno. Porque yo siento que nunca, gracias a Dios, nunca he pasado por la muerte de un familiar cercano, ni hermanos, ni papás. Pero yo siento que la muerte de un hijo es lo más doloroso
que puede existir. O sea, porque le arrancan a uno como el alma. Dicen el que no alma. se supera los que han pasado por Exacto. eso. No me puedo imaginar. Entonces, entramos a cuidados intensivos y me dice una enfermera, me dice, despídase de él. Oh, por Dios. Y sí, yo me despedí de él y le dije que lo amaba y que, bueno, todo lo que podía decir. Y porque no sabía si lo iba a volver a ver. Y sí nos dieron nuestro espacio para estar con él. Yo lo que le decía todos los días era, mi amor, no te vayas para ningún lado, espéreme aquí que yo mañana vengo. Pero también le dije, si tienes que irte, váyate. Usted va con Diosito y algún día nos vamos a ver. Y algo dentro de mí siempre supe, algo dentro de mí me decía que todo iba a estar bien. Pero cuando va pasando el tiempo y Luis Felipe se complica y se va complicando cada vez más, o sea, él empezó como a recuperarse, pero luego se vino, a Luis Felipe le entró una bacteria en la sangre, le dio meningitis, luego... No puede ser, pero la meningitis por sí sola es dañinísima. Exacto, por eso no había, o sea, aparte del daño en el cerebro, la meningitis llegaba como a confirmar de que él no iba a quedar normal, de que él iba a quedar como un vegetal, ¿verdad? Hasta se podía morir. Mucha gente se ha muerto de meningitis, ¿verdad? Claro. Bendito Dios, es un milagro completo. Completo. ahorita seguimos hablando con usted. Escuchemos a mami. Ahorita seguimos con usted. Después de eso, fueron meses batallando con la meningitis. Los antibióticos hacían inmunidad, se hacían inmunes y no. Y ya hasta que me dice el doctor, se está haciendo inmune, no hay forma de que logre, de eliminar la meningitis, ¿verdad? Hasta ya con el último antibiótico, que era la última opción, fue la que lograron parar, detener, ¿verdad? Aún así, seguía haciendo muchísima infección en el líquido del cerebro. El líquido cefalorraquídeo. Luis Felipe tuvo una ventriculostomía externa durante meses. Eso se le obstruía. Entonces, había que ir a sala de cirugía porque tenían que cambiarle todo. Después, me acuerdo que me dice el doctor, se le está fragmentando el conducto por donde pasa el líquido. Oh, por Dios. Dice, y eso no puede ser así. Porque en el momento que le pusieran una válvula interna, no le podían poner varias, era una sola. Entonces, bueno, fue otro motivo para una cirugía muy compleja porque tuvieron que romperle. Ay, no. Entonces, de cada cirugía a él le afectaba montones. Hubo momentos, perdone, Diana, que se nos decía, Felipe está grave. Recuerdo cuando se pidió oración y yo creo que el pueblo entero, nosotros todos, nos unimos en esa oración porque fue puña, nosotros que lo conocimos ahí cantando y con los caballos, con el ganado. Yo tenía la fe porque cuando alguien es muy inquieto, yo no sé, tiene como una energía extra, ¿verdad? Que creo que eso es lo que lo hace estar aquí. Exacto. Pero sí hubo un momento crítico, claro, o sea, pasó varios más bien. Claro, exacto. ¿Cuál fue el que usted dijo definitivamente ya? Me acuerdo que como él tenía 3 meses de estar en el hospital, cuando empezó a decaer y ese día sí, él amaneció y de hecho que las enfermeras me dijeron está muy mal. Y yo me quedé con él, yo vi que él estaba mal, o sea, el cuerpito de él se empezó como a secar, yo dije sí, ya se va a morir. Me acuerdo que una enfermera me decía, Diana, vaya, báñese, yo no me voy a ir de aquí, vaya, tómese un café. No, hasta el final me enojé porque yo dije, no me voy a ir de aquí. Me dice, pero usted pasó toda la noche y el día de ayer, no me voy a ir. Entonces me dice ella, bueno, vaya a la capilla y pídale a Dios. Entonces, eso sí le hice caso y me fui para la capilla. Había una señora que tenía el esposo a la par, que fue un ángel para nosotros todo el proceso. A ella se le había muerto un hijo. Cuando ella llegó a la capilla y me abrazó y me dice, Diana, tranquila,
uno siente que se va a morir, pero usted no se muere, me dice. Y Dios le va a dar la fuerza. Y entonces yo le pregunté, yo la abracé y yo me solté a llorar y yo dije, ¿ya se murió? Me dice, no, todavía no se ha muerto. Luego llegó otro señor del hospital, que trabajaba en el hospital, que él siempre iba a ver a Luis Felipe, y me dice, llegó igual, me abrazó y me dice, fui a verlo y hablé con las enfermeras y me dijeron que está muy mal, Luis Felipe ya está muy mal. Me dice, Diana, yo pensé que lo íbamos a lograr, pero ya vi que no. Y le digo yo, ¿ya se murió? Y me dice, no, todavía no. Y era lo que yo preguntaba, ¿verdad? Porque yo no quería estar cuando él se muriera, era lo que yo decía. Y en eso me dice, ya, yo le pedí a Dios que me diera mucha fuerza. Y digo yo, no, salud. No lo voy a dejar en los últimos momentos. Yo voy a ir a estar con él hasta el último minuto de su vida. Y yo llegué y le dije, mi amor, le puse música cristiana y le dije, mi amor, vamos a adorar a Dios en todo tiempo. No importa lo que pase. Y yo empecé a cantarle y automáticamente fue como recobrando, su cuerpo se veía diferente porque su cuerpo se veía seco, ya estaba como nada más minutos. Yo decía, ya son minutos de que lo que le quedan. Y fue como recuperándose y logró salir de esa. Ya su cuerpo se veía diferente. Entonces, como a la 1 de la tarde, eso fue en la mañana, a la 1 de la tarde yo bajé a tomarme un café y luego fui y me bañé ya. Mientras subía, el papá estaba con él, porque sí, todos, bueno, toda mi familia y todos fueron porque yo les dije, ya, ahora sí que no pasa. Entonces era esa angustia que yo decía, lo viví cuando llegó al hospital desde el día 1 y 3 meses después estoy viviendo la misma angustia. Y no solamente esa vez, o sea, fueron varias veces. Ya después mi mamá me fue a ayudar, a cuidarlo. Y no sé, unas 4 veces creo yo que él estuvo así que decíamos ya, hasta aquí llegó Luis Felipe. De hecho, que ya los mismos doctores nos decían, no hay esperanza, ya hicimos todo y él cada vez se está complicando más. Y para la antepenúltima cirugía, que creíamos que ya todo iba superándose, ¿verdad? Porque ya no tenía infección en el cerebro, ya le habían puesto la derivación interna, que era como el último paso. Le dio neumonía cuando salió de cirugía. Entonces dijimos, ahora sí, hasta aquí llegó Luis Felipe. Por Dios. Porque todavía me dice el doctor, el neurocirujano, me dice, ya cuando se afectan los pulmones, ya sabemos que hasta ahí llegó una persona. Y resulta que pasaron los días, no sé, como semana y media, y Luis Felipe se recuperó. Y ya le quitaron el oxígeno y empezó a recuperarse, que recuerdo que me decían, pero ¿qué es lo que tiene este chiquito que ha pasado por las peores y aún así se sigue recuperando? Y yo me acuerdo que ya al final, el 28 de diciembre, le intentaron poner una sonda nasoyuyonal porque todo lo estaba vomitando y no lograron ponerle la sonda. Él tuvo una hemorragia interna que prácticamente que entró en paro cuando llegó al salón y dijimos, sí, ya, hasta aquí llegó. De hecho yo estaba con mis otros hijos en Pérez Celedón y estaba mi mamá lo estaba cuidando y entonces dijimos, llegamos, nos despedimos de él. Yo le dije a mis hijos con el dolor en el alma, despidámonos de Luis Felipe, aunque nos duela en el alma, pero díganle todo lo que ustedes quieran decirle ahorita. Y después se recuperó de eso. Y así fueron pasando, se recuperaba. Ya después al final yo me acuerdo que yo le decía a Dios que por favor se lo llevara, porque ya era tanto el sufrimiento que yo decía, no, ya él está sufriendo demasiado. Entonces yo le decía a Dios que mejor se lo llevara y que me diera a mí la fortaleza para poder soportar eso, ¿verdad? Porque era
verlo a él sufrir tantísimo. Él no hablaba, no se movía, no nada, simplemente me volví a ver con esos ojos como pidiéndome ayuda y yo no podía hacer nada. Sabía yo que los médicos ya estaban haciendo todo lo que tenían que hacer, ya le estaban dando todo lo que tenían que darle en su momento. Y aún así. ¿Él no pasó de Pérez Celedón? No pasó todo de el Pérez tiempo Celedón, estuvo sí. en Pérez Celedón. Porque no había, al inicio, por el daño, no era opción trasladarlo a otro hospital. No. Y después estaba tan grave que no aguantaba, o sea, no aguantaba. Entonces, ahí estuvo siempre hasta que salimos para el Senare, pero aún así estaba mal, digamos. Él no tenía esa parte del cráneo, entonces tenía un hundimiento muy, muy profundo. Que de hecho estuvimos en el Senare, se suponía que era un mes de terapia, pero él no logró completarlo. Lo mandaron igual de urgencia para Pérez Celedón, porque tenían que hacerle la reconstrucción del cráneo. Porque esto le estaba causando muchísimo, digamos, el cuero cabelludo se le estaba adhiriendo al cerebro y le estaba provocando mucha presión, lo que le hacía que eran unos dolores de cabeza que no se le quitaban con nada, ni con la morfina. Y mucho vómito. Entonces, él estaba muy, muy desgastado, digamos. Pero ya después le hicieron la cirugía. Fue un éxito, gracias a Dios, y todo salió súper bien, que ya al final él estaba, o sea, siempre más consciente que todo este tiempo atrás. Entonces él hablaba con los doctores, hablaba con los enfermeros, se acordaba del caballo, lloraba por el caballo. Y sí, fue un proceso sumamente difícil. 9 meses. 9 meses, exacto, 9 meses. Era como parir otra vez, o sea, volverlo a traer a luz, lo volviste a revivir, ¿no? Con tanto dolor. Sí, exacto. Claro, siempre está la alegría de que nace, pero... Exacto. pero es igual, nació. Es igual, exactamente. Nació. Para mí, yo le dije a él, mi amor, tengo el privilegio de tenerte por segunda vez en mi vida. Sí, la primera vez. ¿Qué sintió cuando le dijeron, está de alta, se puede llevar a Felipe para la casa? Es que uno siente como que ese momento nunca va a llegar. Como que yo decía, ya para mí, ya era cansado, ya yo le agarré como un repudio al hospital. Yo ya no quería llegar, para mí yo lloraba todos los días que tenía que ir al hospital. Iba porque era mi hijo, si no hubiera ido. Y ya al final, ya uno cansado de dormir en la silla, de estar todo el día. Bueno, mi mamá y yo nos turnábamos, pero para las dos era sumamente cansado, era demasiado cansado. Mucho tiempo. Exacto. Y era un cansancio tanto físico como mental. Porque digamos, él después de la cirugía era el miedo que uno ya tenía de la fiebre. Porque el síntoma de que algo no estaba bien era fiebre. Y esa fiebre no era una infección pequeñita, no, siempre era una bacteria o infección en la herida o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ya esta vez después de la cirugía, la anestesia él lo ponía fatal. Entonces todo eso uno estaba como a la, ¿verdad? En cualquier momento, si lo sentía caliente ya uno pensaba, algo malo está pasando. Pero no, parecía como mentira el día que ya nos dieron los doctores, cuando los doctores dijeron ya, se va para la casa, bueno, como de verdad, como que uno siente que nunca va a llegar ese momento. ¿Qué crees que pasó? Un milagro, nada más. No hay explicación, o sea, no hay explicación. Yo digo, los médicos hicieron todo lo humanamente posible, pero o sea, ellos... a mí me decían que ellos no esperaban que Luis Felipe llegara con vida a Pérez Celedón. De San Vito a Pérez Celedón, ellos no lo esperaban con vida. Después de la cirugía, tampoco, porque fue algo tan grave, porque Luis Felipe, cuando le sacaron la varilla, se le vino una gran parte de la masa del cerebro. Entonces no había posibilidades de que él sobreviviera, no había posibilidades. Y solamente me acuerdo que cuando el doctor me dijo todo eso, yo le dije, lo único que le dije fue, doctor, yo sé que ustedes están haciendo lo humanamente posible, pero yo creo en un Dios que hace cosas imposibles. Y siempre le dije a Dios, que se haga tu voluntad, así sea la más dura para mí, pero
pero sabemos que no somos, o sea, él me da a mis hijos, pero él decide cuándo llevárselos. Y yo decía, si él tiene que irse es porque ya cumplió su misión aquí en la tierra. Claro, ¿verdad? A uno se le parte el alma, o sea, no hay un dolor, no hay algo que uno pueda explicar eso. Pero también le pedía muchísimo a Dios que por favor me ayudara en todo este proceso, porque muchas preguntas de que por qué a mí, qué hice malo, siempre traté de educarlos bien, ¿verdad? Todo eso se lo pregunta a uno. Y yo decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Y yo decía, mientras otro montón de gente está paseando, porque pasamos Navidad, Semana Santa, Año Nuevo, el 15 de septiembre que él estaba ensayando y estaba feliz por salir en la banda. Y yo escuchaba desfiles y yo decía, ¿será que mi hijo va a volver algún día a tocar un tambor, una soga que él hacía floreo? Y bueno, todas esas cosas uno dice, ¿será que lo va a volver a hacer? Y bueno, ya al final, de verdad, yo dije, solamente la mano de Dios, solamente la mano de Dios.